Meta ha lanzado oficialmente una nueva aplicación llamada Threads, que pretende ofrecer un espacio para conversaciones en línea en tiempo real. Aunque esta es una función que ha sido durante muchísimo tiempo el principal punto de venta de Twitter, la aplicación recibió millones de suscriptores dentro de las 7 horas posteriores a su lanzamiento. Así lo ha mencionado el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en su cuenta verificada de Threads. La aplicación parece tener similitudes con Twitter, desde su diseño hasta la descripción del producto. La visión de Threads es crear una opción y un espacio público amigable para la conversación. El CEO de Meta ha respondido a publicaciones y ha compartido su opinión sobre si Threads alguna vez será más grande que Twitter, pues comenta que se tomará algún tiempo, pero cree que debería haber una aplicación de conversaciones públicas con más de 1.000 millones de personas en ella. Así que sea lo que le interese al usuario, puede seguir conectándose con sus creadores favoritos o crear seguidores leales propios para compartir sus ideas, opiniones y creatividad con el mundo. Además, Meta comenta que los mensajes publicados en Threads tendrán un límite de 500 caracteres. Una de las cosas que se deben realizar al descargar esta aplicación es que cada usuario vincule su página de Instagram, personalicen su perfil y sigan a las mismas cuentas que ya siguen en Instagram. El aspecto es similar a Twitter, con un diseño familiar, feed basado en texto, la capacidad de volver a publicar y citar otras publicaciones de Threads, pero combina la estética existente de Instagram y ofrece la posibilidad de compartir publicaciones de Threads directamente en Instagram Story. Las cuentas de Instagram verificadas también se verifican automáticamente en Threads. Las cuentas de sus procesos también se pueden enumerar como públicas o privadas. La nueva aplicación podría representar la mayor amenaza para Twitter, dado los recursos de Meta y su audiencia masiva. All right, looking forward to seeing you all over there on Threads.